Bueno, ahí estamos. Tenemos la música del Inferno de fondo. Un tema de extrema sensibilidad. No es fácil de tratarlo, particularmente en los medios. Pero el debate está instalado. Se está hablando de este tema en Argentina. Tiene que ver con esto de la intención de la despenalización del aborto en nuestro país. Vamos a comenzar a ver algunas imágenes de lo que ha sido en estos últimos tiempos el camino a lo que está llevando adelante el Congreso de la Nación como debate. Camino que podría terminar en una ley en Argentina que despenaliza precisamente el aborto en nuestro país. Ahí tenemos algunas placas y bueno, nosotros tratamos de ver cómo se piensa aquí en el lugar, cómo se analiza la situación. Estuvimos hablando con el doctor Benjamín Malamud, médico especialista en pediatría. Él hizo referencia a este tema y me parece un análisis realmente muy interesante el que el doctor llevó adelante. Es la primera nota en compartir. Bueno, uno tiene que hacer la interpretación de acuerdo a la historia personal, ¿no? Yo a poco de llegar a La Falda, ya hace bastantes años, uno de mis primeros pacientes estuvo internada en el hospital de niños, María se llamaba, por una fiebre reumática, una enfermedad prevenible. Poco tiempo después pasó por una hepatitis gravísima, ¿no? También la superó. Hoy en día no hay hepatitis gracias a las vacunas. La tercera vez ya era un adolescente que superó un embarazo extrauterino. Ya era un adolescente con un embarazo precoz. Y en una oportunidad, cuando llego de un viaje, ya era una niña, una joven que trabajaba en un hotel acá cercano, me entero que falleció de un aborto. Es decir, en mi historia personal, la muerte por aborto en La Falda era una época, se conocía que había mujeres que morían por aborto. Esto ha ido disminuyendo, ¿no? Nosotros como pediatras siempre tratamos de evitar el aborto, siempre hemos procurado hacerlo. Pero llega un momento que hay un límite en la decisión de la propia mujer de qué hacer con su gestación, sobre todo cuando ha sido producto de un embarazo no solamente no deseado, sino violento, con violencia. Entonces, acá entra un espectro muy grande de cosas que se pueden hacer. Lo que sí sabemos que hay países que no hay muertes por aborto. Ya en Uruguay no muere ninguna mujer por aborto. Segundo, que es un problema con fuerte impacto de lo social. Las mujeres que mueren por aborto, que son muertes evitables, son todas de clases humildes, gente pobre, que recurre a métodos totalmente lejos de la ciencia y con ningún criterio científico ni sanitario. Es decir, se exponen a una muerte por la pobreza, por ser pobres. Entonces, una sociedad no puede cerrar los ojos a este riesgo tan alto. Con esto me está diciendo que hay que debatirlo, discutirlo, pero que está a favor de la legalización, ¿no? Bueno, la legalización es algo más que la legalización. Es legalización con la promoción intensa de la salud preventiva. Hoy día se está diciendo que va a haber educación sexual obligatoria en los colegios. Se va a rendir, los chicos van a tener que rendir, es decir, que va a introducirse más fuertemente esto. Pero también tiene que haber un cambio en la sociedad respecto a los medios de comunicación, a esto de la sexualización extrema que hay en prácticamente todos los programas o en las propagandas televisivas, que prácticamente el erotismo está muy metido y aparentemente el erotismo vende, y esto no ayuda mucho a tomar conciencia de los riesgos de las relaciones precoces sin las medidas de prevención. Entonces, tener una buena educación, tener sistemas con métodos anticonceptivos en los hospitales, en los centros de salud, accesible a toda la gente. Y ayudarle a una madre, a una mujer, a una niña que está en una situación de riesgo, primero
a pesar de todas las cosas que podrían hacerse para evitar el aborto. Pero si va a tomarse la decisión personal y quieren seguir un aborto adelante con el aborto, y bueno, no tiene que ser a costa de su vida. No tendría que morir nunca más una niña, una mujer por aborto en nuestro país. Y esto no es una cuestión tan fácil, porque bueno, hay muchos prejuicios al respecto, incluso descalificaciones que se usan de abortero. No, yo creo que ya hay una cultura de que nadie quiere ver morir a una mujer, destruir, porque esto es un impacto, no solamente que la muerte de una niña, como el caso que yo te conté. Se trata que son familias que yo conozco que quedaron sin su madre, que los hijos se tuvieron que sobrellevar a ser huérfanos por esta. Y el impacto a una sociedad, cuando muere una mujer por aborto, acá en un barrio de La Falda es un problema del barrio y es un problema de toda La Falda, y estas cosas han ocurrido, no tendrían que ocurrir nunca más. Bueno, ahí la reflexión del doctor Malamud, a quien le agradecemos como siempre. Fuimos a ver a Karina Lucero, también del CEPROFA, en contacto con, bueno, muchas veces este tipo de situaciones, nos cuenta de realidades, de cómo lo viven ellos, de qué información se maneja, que en realidad no es mucha la información que se tiene, particularmente de estadísticas. Ella nos decía, y tal vez un poco referenciándonos en esto también, que está instalado en el debate a nivel nacional, de que mueren las pobres, dicen por ahí, los ricos tienen otro tipo de acceso. Bueno, hablamos con Karina Lucero, que reflexiona de este tema. Bueno, el aborto, como vos dijiste, es algo que se realiza en la práctica. Es decir, a veces muchas personas lo han planteado como aborto sí, aborto no. Esta no es la forma, digamos, porque en realidad lo que hay que ver es si se legaliza o no el aborto por un hecho de que, aunque no querramos verlo, lo cierto es que ocurren. Y en esta zona ocurren. Justamente quería saber eso, Cari. ¿Cuánto pasa aquí en la región? ¿Hay muchos casos? ¿Te llegan datos a vos? Mirá, nosotros sabemos que hay muchos casos, pero realmente no tenemos datos con respecto a eso, porque, digamos, no hay estadística, porque al ser delito en este momento, no hay forma de poder identificarlo. Por ahí, digamos, puede surgir que una se entera de una situación o de un caso, pero no es algo que digamos, sea una cuestión de que se hable, porque genera una resistencia, no es algo que le genera mucho sufrimiento a la persona que lo tiene que practicar. Hay muchos motivos por el cual se practica el aborto, pero sí me parece que es importante que por fin se haya dado esta discusión en el Congreso. Sea lo que sea, nosotros lo que esperamos es que después se cumpla lo que se decida. Porque nosotros, por ejemplo, en este momento tenemos un artículo 86 en el Código Penal que establece que en caso de una violación, en caso de que la persona, la mujer en este caso, tenga un problema de salud, puede realizar el aborto sin ser, digamos, sin ser un delito. Pero ese artículo no se pone, digamos, cuesta que por ahí los médicos... No, y realmente es una lástima, porque entonces después estas propias mujeres, que a pesar de que la ley las acompaña, terminan haciéndolo en forma clandestina cuando en realidad no debería ser. ¿Hay mortalidad por este tema? Hay mortalidad. En realidad, los números con respecto al tema de la mortalidad son bajos, pero no dejan de ser preocupantes. Y además lo que no está establecido es cuántas personas o cuántas mujeres en este caso quedan con problemas de discapacidad o problemas de salud justamente por prácticas de abortos en forma clandestina. Y esto, digamos, es lo preocupante. Mirá, se tiró una cifra que la verdad es que no se sabe bien cuánto ronda entre los 400.000, los 500.000 abortos por año. No sabemos bien también qué sustancia tiene esa cifra, de dónde la sacaron, pero sí son organismos internacionales que trabajan sobre las cifras negras llamadas de lo que es la parte de salud. Yo la verdad que estoy convencida de que se va a generar un debate muy rico, de que obviamente tiene dos situaciones bastante antagónicas, ¿no?, en esto de si legalizarlo o no.
pero me parece que también por ahí los sectores que se oponen al aborto son los mismos que se oponen al uso del preservativo y son los mismos sectores que también se oponen a la educación sexual en las escuelas o dentro de los ámbitos que los chicos generalmente están. Y a mí me parece que eso es un error, porque justamente el no hablar de la sexualidad hace que a veces no solamente que pueden caer en una situación de embarazo, sino en la transmisión de enfermedades sexuales, y a nosotros nos parece que es fundamental la educación sexual dentro de los colegios especialmente. ¿Por qué? Porque esto permite que además el chico pueda darse cuenta cuando está en una situación de abuso, que lamentablemente a medida que va pasando el tiempo nos vamos encontrando con cada vez mayor cantidad de casos, solamente que ahora se conocen porque ya se sabe, digamos, qué síntomas puede generar un abuso, y entonces en la escuela es uno de los primeros lugares en detectar. ¿Y por qué la escuela y de pronto no la familia? Porque fíjate vos que dentro de la mayoría de los casos los abusos son intrafamiliares. Bueno, es un tema que incluso puede pasar en la práctica, les puede pasar a ustedes en casa, se tira en la mesa y surge muchísima información, es muy rico para el debate y no siempre se llega a una conclusión clara. Lo que sí sabemos es que hay mucha información para poder discutir este tema. Vamos a ver algunos números, hablar de las estadísticas, Karina, lo que nosotros hemos podido rescatar oficialmente. Esto se da a conocer en Argentina. 446.000, bueno, es lo que hablaba ella, casi medio millón, ¿no? Según tipo de método, ahí estamos viendo, ¿no? Método por egreso hospitalario y según por el método residual da casi los 500.000. Bueno, ahí teníamos esa información. En Córdoba se estiman más de 10.000 casos anuales. Casi 6.000 de ellos acudieron por ayuda médica en 2017 y este dato lo obtenemos de Socorristas en Red. Contarles de este debate, tenía una placa más que por alguna razón se nos traspapeló, que publicaba CNN a nivel internacional, también en los Estados Unidos, de los números de Argentina, que quería mostrarles que coincide plenamente con esto último que mostrábamos recién. El debate en el Congreso argentino, más de 1.000 expositores. Se estima finalizaría recién a fines de mayo el debate por lo que puede llegar a ser esta nueva ley en Argentina. Vamos a otra postura. ¿Y por qué vamos particularmente a la postura de la Iglesia, que se dice de parte de un cura párroco, en este caso el padre Ramón Sánchez Torres de la ciudad de La Falda? Porque bueno, ha salido al cruce inmediatamente la Iglesia, la Curia Argentina, frente a la discusión por la despenalización del aborto. ¿Qué decía el padre Ramón Sánchez Torres? El problema, por ejemplo, de que ahora se va a discutir el asunto de la vida. Nosotros como cristianos tenemos la seguridad de que si hay posibilidad de una vida, hay que salvar las dos vidas. No se puede solucionar el problema con la muerte de uno, para colmo el más indefenso de todos, con el asunto del aborto, ¿no? Así que bueno, por supuesto hay que ver y analizar con mucha, fuera de toda pasión, con objetividad, el problema también de tantas mujeres que a nadie le gusta, supongo, ninguna mujer le gusta abortar, sino que bueno, hay situaciones que también hay que ver y considerar, pero creo que hay que procurar es salvar las dos vidas. La vida no la podemos nosotros manejar, sino tenemos que liquidar a todas personas que son improductivas, comenzando por los ancianos, por los incapacitados, por los discapacitados, por los toda gente que no tiene, diríamos, la posibilidad de producir. No solo se mide todo por la producción, es el valor de la vida que cada uno puede llevar adelante. ¿Cuántos casos vemos que aún así, con esas dificultades, más de uno nos da mucho ejemplo, ¿no? Así que bueno, pidamos y luchemos por la vida nueva que nos trae la resurrección, que es Cristo resucitado, y pongamos nuestra fe y nuestra esperanza y confianza en que el Señor nos va a dar una mano en ese aspecto, ¿no? Para vivir lo que Él quiere. No dicen, pélense unos a otros, dice, ámense los unos a los otros. El padre Ramón, cura párroco de la ciudad de La Falda, haciendo referencia a este tema del debate en Argentina. Y por supuesto que la calle también tiene su opinión en Next Televisión. La gente opina, hicimos una voz de la calle con este tema, precisamente, despenalización del aborto, en el final de este micro.
En Argentina, despenalizar el aborto, ¿sí o no? ¿Cómo lo ve usted? ¿Qué piensa? Sí, en algunos casos. ¿Sí? En el caso de violación, por ejemplo, en caso de que hay muchas chicas que no pueden tener un bebé ahora porque los tienen y después los abandonan en cualquier lado. Me parece que ahí sí, pero de otra manera no. Es bueno, es saludable el debate, por lo menos en Argentina en este momento, camino a lo que podría ser una ley, ¿no? Yo creo que sí, me parece que sí. ¿Por qué contestarlo por sí o por no? Bueno, ¿cuál es su concepto? A ver, ¿qué opina usted? No, el concepto es que, el tema de la ley plantea la posibilidad de que en determinadas circunstancias sea necesario o imprescindible o por un problema de conciencia y demás. Entonces, me parece que prohibirlo implica directamente que aquellas personas en esas situaciones estén al borde de un problema penal. Mira, yo no estoy de acuerdo con el aborto, para nada. Así que es un tema mío personal. Bien. No estoy de acuerdo, para nada. ¿Crees que ni siquiera se tendría que estar debatiendo? No, para nada. No, hay cosas mucho más importantes para debatir. Yo digo que antes de hablar del tema del aborto tenemos que tener otra cultura. Tenemos que empezar primero por abajo, antes de matar a una inocente. ¿Vos? ¿Cómo lo ves? No, yo no tengo opinión formada. Cada cual es dueño de hacer lo que le parece. Les hago una preguntita muy breve. Debate actual en Argentina, despenalizar el aborto, ¿sí o no? Sí, totalmente. ¿Cree saludable el debate, la discusión y una posible ley? Me parece que sí. Señor, ¿usted qué piensa? También, pero no gratis. Yo no participé de la fiesta porque voy a pagar el aborto. Es decir, el aborto me parece bien, cada uno hace con su cuerpo lo que quiere, pero no gratis. No, me parece muy mal, porque hay muchísimos métodos de que la mujer se pueda cuidar y no hacer eso. A mí me parece terrible la idea. Si se aprobaría eso sería muy malo, muy feo para nuestro país, para nuestra Argentina. Sería muy feo eso, ¿no? Porque la verdad es que me parece, no sé, yo como mujer pienso de que hay muchísimos métodos de que las niñas se puedan cuidar, de que las mujeres se puedan cuidar y no hay derecho a hacer eso, no hay derecho, porque es una vida. Vos sos jovencita, pero imagino tenés tu opinión formada. No me parece bien. Parece que también un bebé tiene que tener su vida. Y yo como futura mamá no lo veo bien. Ah, bien. ¿Crees que desde el momento de la concepción, como se dice, ya hay una vida? Porque viste que hay mucho debate en torno a esto también. Claro, pero no me parece bien. Abogada, despenalización del aborto en Argentina, ¿sí o no? Sí. ¿Por qué? Sí. Sí. Yo puedo estar en contra del aborto. Por la edad que tengo, puedo estar en contra de todo o a favor de todo, porque no me va a tocar decidir. Y sí, hay que despenalizar. No tendrían que existir tampoco las cárceles ni nada por el estilo. Es algo que el ser humano, así como dejamos de tener institucionalizadas ciertas cosas, como las personas que pueden ser dementes o tener alguna problemática, creo que también. O sea, no sirve institucionalizar porque evidentemente la persona no logra absolutamente nada. ¿Y el debate es saludable hoy? Alguien puede cambiar de opinión con respecto a algunas cosas. O sea, por más que uno pertenezca a una religión en contra de toda la historia y demás, yo creo que hay cosas que van más allá de lo que podamos pensar como una cuestión de fe. Creo que la gente, todo el mundo tiene el derecho a ser libre y bueno, de pronto también alguna gente podrá pensar el derecho a la vida. Es fácil cuando uno tiene las posibilidades de ejercer el derecho. Falta un largo camino, queda todo el mes de abril, quedará todo el mes de mayo, según se proyecta con este debate en Argentina. Y contarles, por ejemplo,
que ayer ya era noticia, titular de los principales medios, el faltazo masivo en diputados. Más de la mitad de diputados no se había presentado para este debate. Viene complicada la situación. Hasta finales de mayo se debate el aborto en Argentina. Así se piensa, así se analiza, así se ve aquí en la región. Otro de los informes que proponemos a través de Informe 4. Nos vamos a la pausa, hay más noticias luego, a la vuelta.